Estamos acá riéndonos un poco detrás de cámara con esta muñequita. Me está contando algunos secretos que no podemos compartir con usted porque son temas privados, ¿no? Sí, claro, claro. Por ejemplo, lo que me dice ella, ¿cuándo fue tu primer besito, ñaña? ¿Te acuerdas? No. Bueno, En el cole, no sé. en el colegio. Claro, pues de chibolita, ¿no? Con el vecinito, el amiguito. El vecino. Jardín, ¿no? Sí. Jardín, no. ¿No? ¿Primaria? No, en el colegio. En el colegio nada más. ¿Y su nombre? No me acuerdo. Normalmente no hay que acordar de esas cosas, ¿no? No, no quiero acordarme tampoco. Ñaña, dentro de todos los temas que tienes en tu repertorio, que son muchos éxitos, ¿se podría decir que una vez puede elegir uno que otro que le gusta más por la letra, por el sentimiento, o porque te tocó cantarle en un momento especial de tu vida? ¿Cuál sería, por ejemplo? Yo creo que hay varias canciones que son bien pedidas por el momentos, público, ¿no? en diferentes lugares también. A ver, por ejemplo, la canción Soy un estorbo se ha llegado a hablar bastante Y por y todos ha lados, gustado eso sí, ¿no? a bastante gente y En Bolivia, ha llegado a bastantes corazones. En Bolivia, también. por ejemplo, ¿qué temita no puedes dejar de cantar? A ver, la canción Soy un estorbo, ¿Ya? sí. Hasta ahora todavía la gente sigue coreando y bailando bastante con esa canción. También la canción Siento que no puedo vivir sin ti. Supongo que abrió también las puertas, ¿no? Claro, sí, la canción En los Siento. inicios tuyos. Sí, gracias. Esa canción Siento que no puedo vivir sin ti ha dado bastante que hablar allá en Bolivia, ha gustado muchísimo. Y ¿Vas a llorar? Vas a llorar también, vas a llorar, sí. Esa canción para todos esos corazones sufridos, pues. Tú todavía no tienes enamorado. Tienes muchos fans que te quieren y quisieran ser tus enamorados, ¿no? Todavía no, aunque algunos se quieren apuntar, pero como dice Shirley Guamán, por la hueva es. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una chica que todavía su corazoncito no ha latido fuerte puede interpretarnos con tanto sentimiento un temita como Asesino de Amor, por ejemplo? A ver, yo creo que me pongo en el lugar de una persona que sufre, ¿no? ¿Cómo suena Asesino de Amor? Un pedacito. A ver. Cuántas noches he llorado por tu amor, cuántas noches he sufrido por tu traición. No sabía si vivir o morir. Así más o menos. Uy, ñaña, de verdad que pareces enamorada. No, yo estoy muy ¿De tus feliz. fans? Sí, enamorada de... Lo guardamos eso, que no, están transmitiendo en vivo, no pueden enterarse todavía. No, estoy enamorada de la música, del canto, De tu trabajo. de mi trabajo, del público. Agradecida siempre con todas las personas que me apoyan, que me quieren, de mi alrededor, ¿no? Mi familia. Ñañita, si bien la carrera de un artista que llega, por ejemplo, llegas a Juliaca, cambias de ropa, te vas para Puno, cantas, cambias, te vas a Sicuani, regresas, están en un ida y vuelta. Me imagino que terminarás súper cansadaza. Sí, la verdad sí, estamos viajando bastante. Te cuento que la anterior vez estuvimos en los Yungas de Bolivia, que fuimos algo de 10 horas de Ahí me viaje. dijeron que está del fin del mundo un poquito más acá. Está Un bien poquito, lejos. ¿no? Sí, 10 horas de viaje, teníamos que ir ida y vuelta y llegar a Juliaca y ir a la selva puneña también. Fue un viaje muy larguísimo y nada, llegábamos a Juliaca, a veces solo comíamos y ya teníamos que viajar nuevamente. Pero es verdad que cuando tú subes al escenario te olvidas de todos los dolores. Sí, yo creo que El sí, público, es saber. la energía, ¿no? Sí, a pesar de estar muy cansada, a pesar de estar ya hasta no poder, yo creo que al subir al escenario yo me alimento de las personas que están ahí esperándome o me dicen, están ahí cantando, bailando. Al ver así a personas bailar las canciones que yo interpreto, yo no sé, ya estoy bien. Me pongo a bailar también. Yo cuando canto disfruto de las canciones, me gusta bailar, cantar y ahí estar alegre. Y como sobre dijiste todo. en la conferencia, también vas a brindar por primera vez, aunque sea un vasito con tu público, por tu primer añito en Lima. Sí, podría ser. Hay permiso de mamá María, me imagino, ¿no? Sí, vamos a convencer estos días. Estos días que nos queda para el 12. Sí. Reinventar a todos los amigos, agradecerles por la confianza, invitarles para este sábado 2 de junio desde las 6 de la tarde, ingreso hasta las 10 con una chelita gratis y todo listo para ver a esta hermosura de mujer, a esta hermosura de niña que nos va a regalar lo mejor de su talento y siempre en esa voz, como decimos, angelical, ¿no?
Sí, no se lo pueden perder. Yo también quiero invitar a toda la gente linda, a todo el público de Lima para que puedan acompañarnos a celebrar nuestro primer aniversario y también los 13 años de Star Producciones en el Complejo Santa Rosa este sábado 2 de junio. No se lo pueden perder. Habrá muchos regalos, Sí me han discos, dicho, de pósters y nuestras primicias también y muchas sorpresas. Y esa sorpresa, dime si es verdad o no, que vas a hacer un dúo con Hugo Dolirios. Hugo del grupo de Sorpresa, sorpresa. Con Alex. Sorpresa. Con Alex bailaste y cantaste en tus 15 años, ¿no? Sí, sí, estuvimos con el grupo Virus de Amor en mis 15 años bailando, disfrutando ahí y vamos a ver qué es lo que pasa, va a haber muchas sorpresas. Mira, tanta sorpresa que puedes hacer dúo con nuestra Stephanie Aguilar, con nuestra Rosita de Espinar, Gladys Vila, con Hugo David, con Alex del grupo Virus, también está nuestro Tobías Zapaza, Lérida, hermana. Claro que sí, habrá muchos grupos y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya van a ver, tienen que estar este sábado 2 de junio para poder presenciar de todas las sorpresas, todas las cosas que va a haber.